la idea pues que en el momento que se pueda pues retomar ese maravilloso proyecto. Bueno, listo. Y para la semana entrante les tenemos una invitación, no sé si Rosabel ya les comentó, es una premier. Ya, Elena, ya. Ya. Muy buenas tardes, bienvenidos al Cineclub del Colombo Americano. Los dejo con Rosabel, con Jimmy y con Milton, que nos van a hablar sobre la película La Bamba. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Elena. Hola, Milton. Hola, Jimmy. Hola, Glorita. Hola. Bienvenidos a otro nuevo conversatorio del cine en Cineforo del Colombo Americano. Bueno, hoy tenemos otra película. O sea, yo sinceramente les comento que para mí las películas con musical me cuestan mucho trabajo, pero soy una apasionada de las bandas sonoras. No sé cuál es el conflicto que tengo ahí, pero lo que no me pasa con la música que especialmente me agrada y me conmueve, como la película del mes pasado, que fue Rey. Entonces, yo bailé La Bamba, la he bailado muchas veces, pero no sé qué me pasa con esta película. Entonces, no sé, el texto que ustedes escribieron me pareció genial, y el afiche, obviamente, que hizo Glorita fue un afiche espectacular y muy relacionado con lo que es su trabajo. Entonces, no sé si les parece si empezamos con Glorita. Claro que sí. Bueno, Gloria Marta Pérez es egresada de la Universidad Industrial de Santander y fue la invitada para hacer el afiche, que es uno de los valores agregados que tenemos en el cine del Colombo, que invitamos a un artista para que con su creatividad haga el cartel del mes. En esta oportunidad, entonces, Gloria Marta Pérez, que es parche mío en la colectiva, fue la encargada de hacer el afiche, y quiero que nos cuente cuál fue su experiencia y qué la motivó a hacer esa intervención para hacer el afiche del mes en el Colombo. Glorita. Gracias, Rosabel. Buenas tardes a todos. Feliz, contenta. Fue un reto hermoso, como que especial para mí, porque se relaciona con muchas expresiones de sentimientos, de amor, de música, de color, de situaciones hermosas, que es como muy característica de las familias latinas, algunas experiencias que se viven en esa película. Bueno, para realizar el afiche, esta obra, pues vi la película primero, claro, varias veces, y me impactó que hay como dos puntos muy importantes, que no solo es la parte musical tan importante, sino también las relaciones familiares, que es un punto muy importante en la película y que va más allá y se relaciona también con su carrera. Entonces, yo pensé, para mí es muy importante los sentimientos. Los sentimientos siempre los he expresado con diferentes materiales. En este caso, dije, ¿qué es el instrumento que él lleva siempre? La guitarra, que fue el primer instrumento que la mamá le regaló a él en la vida. Entonces, debe haber una guitarra. ¿Y la guitarra qué tiene? Cuerdas. ¿Las cuerdas qué son? Las que producen la música. Entonces, de una vez relacioné. Esas cuerdas deben ser hilos, porque los hilos me relacionan a unión, a la sucesión de algo, de hechos, a una continuidad, a sentimientos, y busqué hilos de colores. Cada color tiene un significado, se relaciona con un sentimiento, y busqué la cara del protagonista. Entonces, lo que hice fue partirla, rasgarla, porque él murió, ya no está, pero estos hilos conductores, que son la música de la guitarra, al sonar la música no lo traen al presente, así ya no esté, a mí me lo traía. Entonces, con esas pocas canciones que él pudo hacer, la más icónica, La Bamba,
me traía, la hemos disfrutado, como dice Rosabel, la hemos bailado, y me traía esos sentimientos y más todo lo que hay detrás de la música, los conflictos familiares, las envidias, el roce con su hermano, que a pesar que hubo muchas cosas entre ellos, pero nunca hubo un rompimiento total. Y expreso todo eso. Entonces, uno las caras a través de esos hilos que son música, sentimientos, unión, amor, sucesión de cosas, de hechos, y así fue como creé el afiche. Esta es la parte del afiche que trabajé, los hilos, fui marcando los colores, los fui uniendo hasta quedar el afiche. Sí. Glorita, muchas gracias por la participación. El afiche espectacular. Como siempre, el apoyo suyo ha sido incondicional para nosotros en la parte cultural. Gracias nuevamente, Glorita. No, gracias a ustedes, Elenita, al Colombo, a docentes, a ti, a Rosabel, que me brindaron esta oportunidad. Y feliz de trabajar esta película. Bueno, recordemos que precisamente pues uno de los valores agregados que tiene pues este cineclub y este espacio pues de conversatorio es la posibilidad pues de vincular el arte, ¿no? Por esta razón pues nosotros pensábamos el año pasado cuando pues, llevamos a cabo la curaduría de pensar precisamente cuáles películas y cuáles artistas casi que de manera inmediata pues llegó a nuestra mente pues, la imagen de Gloria para que fuera la persona que de una otra manera pues realizar el afiche para esta película. Yo quisiera, teniendo presente que, pues, digamos, todo ese conocimiento que tengo acerca de ti, digamos, ¿cómo te sentiste con la película? ¿Qué fue lo que, porque tú me comentabas fuera de cámara que lloraste viendo la película? ¿Cómo llegó esa película a ti? Y cómo fue como ese proceso de poderla ver y finalmente convertirla pues en una obra de arte. Bueno, esa película la vi varias veces y varias veces lloré. Pensé que no iba a llorar a la segunda, que ya lo había superado, pero no. Es una película muy de sentimientos porque el cantante está seguro de su talento, de lo que quiere ser, pero detrás de todo eso hay una cantidad de sentimientos, de situaciones familiares, de querer salir adelante, de querer, como dicen, ser más alguien en la vida, por eso ellos viajan, se desplazan. Con su hermano es un conflicto, como muchas familias latinas que hay en la familia, de pronto conflictos, pero como decía, no hay rupturas. Y todo eso me produjo un sentimiento especial. No sé, cuando vuelva a bailar la bamba, voy a pensar mucho en esta película. Y sí, no sé, tal vez porque yo trabajo mucho los sentimientos, porque para mí lo más importante en una persona son los sentimientos. Porque los sentimientos, según lo que yo he estudiado, investigado, es lo que nos mueve, lo que hace que expresemos algo, que digamos algo, que rechacemos algo, que lo que sintamos, dónde nacen los sentimientos. Nosotros ya venimos con ese paquetico de sentimientos, las emociones se aprenden algunas, la parte cultural, familiar, pero nacemos con los sentimientos. ¿Que dónde están? Están en todo el cuerpo, nacen desde la amígdala, la glándula, la parte límbica, recorren. Si yo muevo ahorita esta mano es porque siento algo que hace que me la mueva. Entonces los sentimientos para mí marcan a una persona. Y es tan complejo que todos sentimos amor, pero todos lo expresamos de diferente manera, ya sea lo que sea, odio, cariño, rabia en el momento, todos asumimos cosas, los sentimientos de diferente forma, es muy complejo. Y a veces en esta parte que estoy trabajando personalmente como artista, es súper complejo cómo algunos sentimientos llegan a afectar la salud, porque es uno mismo, pero uno
inconscientemente el cuerpo toma y saca y explota y hasta a veces en enfermedades. Entonces, para mí los sentimientos en una persona es importantísimo. Respetables. Gloria, sabes, a mí que me llamó mucho la atención de tu afiche fue que precisamente cuando lo vi la primera vez, automáticamente pensé en ti. Me hizo pensar en, pues, en todas las obras que tú has tenido la posibilidad de presentar en las diferentes instalaciones, precisamente los cables, los colores, la presencia de los libros. O sea, ver la obra fue automáticamente, pues, hacer como un recorrido de, pues, de toda tu trayectoria. Y creo que, pues, se cumplió el objetivo que nos hemos trazado con el apoyo del Centro Colombo Americano Bucaramanga y también pues el apoyo que hemos hecho desde Docentes Magazine, de crear afiches totalmente originales, porque recordemos que pues estamos hablando de una película de hace 33 años y que precisamente pues a nadie, a ningún otro artista se le había ocurrido pues hacer un afiche como el tuyo, un afiche totalmente sensible, que invita a la reflexión, que invita como a ese proceso de introspección que constantemente pues vive el protagonista a lo largo de prácticamente casi 2 horas. Sí, a mí me encanta utilizar elementos, hilos, cosas que hablan tácitamente, porque si uno ve el significado de un hilo, de un color, lo que está haciendo, en el instrumento que está haciendo, el rostro de él lo puse como la caja de resonancia. Las cuerdas van en el diapasón y el mástil de la guitarra. Conseguí, imprimí una parte de una guitarra que fue de él, original. Entonces saqué la foto, y dije, aquí va, este es el mástil con su diapasón y trabajé, cogí los hilos, elegí los colores pensando en México, que era su ciudad, su país natal. Entonces dije, él cargó toda esa esencia de México a Estados Unidos y conservaban también como muchas tradiciones en su familia, porque ahí se ve cómo hacen los burritos, que llamamos acá, todos. Sí. Y ese amor familiar, él es, Richie es un personaje para mí como muy puro, muy transparente. Muy noble, una persona muy noble. No es malintencionado, eso me encantó. Y las relaciones familiares que tenía él alrededor y con sus amigos, todo eso también él lo expresaba en la música. Cuando hace la primera prueba con el productor, él canta ese sentimiento que queda uno en la película. ¡Wow! No, es hermoso. No, y sobre todo que tú lograste pues también sintetizar esa famosa expresión que le acuñaron pues a Richie Valens de Richie Valens and his flying guitar, precisamente esa guitarra voladora que de una otra manera pues en el afiche pues se representa y se vuelve como en ese elemento central. Recordemos que pues a lo largo de la película se convierte en su compañera, ¿no? Incluso su hermano le toma el pelo porque le dice que si se acuesta también con la guitarra, porque es precisamente de llevarla a todos lados. Y hay una parte que, digamos, dentro de esa mención onírica, que es muy palpable en la película, un momento cuando él dice que mis sueños solo son sobre el rock and roll, ¿no? Recordemos que, digamos, el afiche pues invita a eso, ¿no? Pensar en la imagen de Richie Valens y automáticamente pues en esa guitarra voladora, ¿no? En his flying guitar, que aparece pues como algo, como un elemento pues emblemático, representativo y casi que se fusiona con el artista, con el protagonista de este filme. Sí, es más, ese eslogan de guitarra voladora se lo puso la mamá. Y él era con su guitarra para todas partes, tuvo varias guitarras y esa película se desarrolla en la pura época del rock and roll, porque todo eso sucedió en 1957 más o menos. Sí, efectivamente. Bueno, esta película es una película que tiene otras líneas de interacción con la historia. Ya que estamos hablando de historia de la música, estamos hablando de una película que es icónica y que quizás si aún no la hemos visto,
los invitamos a que la vean. Se encuentra en algunos portales de streaming, inclusive en algunos portales gratuitos la pueden encontrar fácilmente. Y esta película tiene un texto interesante, y es que habla de la cultura latina en inserción en los Estados Unidos de la década de los 50, ya empezando los 60. Entonces vemos como esta nueva generación de personas nacidas o migradas de forma muy joven a los Estados Unidos empiezan a absorber la cultura norteamericana, empiezan a transformarse en norteamericanos de primera generación nacidos en Estados Unidos y empiezan a traer sus costumbres, su música latina, y la empiezan a cantar, tocar, mostrar dentro del público norteamericano. Entonces es muy interesante. Sí, Milton, y un detalle. Por ejemplo, la canción más icónica fue La Bamba, y él la graba en español, no lo hizo en inglés. Y el productor al comienzo le dudaba que fuera a hacer éxito, pero él lo convenció y miren, un éxito que lo oímos, y como en la guitarra, lo traemos unido con los hilos de la música y de los sentimientos. Y es sí, hermoso. Efectivamente, gracias al Centro Colombo Americano, en este ciclo de cine docentes estuvimos trabajando muchísimo la música norteamericana, pero nos damos cuenta que la música norteamericana y que los momentos de la música norteamericana en los que hemos trabajado también están rozados o friccionados por lo africano y en este caso por lo latinoamericano, en específicamente México. Entonces ha sido muy interesante porque es ver el cine y experimentarlo desde la fotografía, desde el sonido, desde los personajes, desde diferentes posibilidades. Y nos damos cuenta que al final todos somos una amalgama, una mezcla de posibilidades. Sí, bueno, y la reseña, perdón, Glorita. Ay, déjame hablar. Por eso la reseña que hicieron especialmente para docentes para esta película es Richie Valens, Sueños de un Inmortal, porque de verdad en su poca vida y se convirtió en un gran ícono de una época y un gran referente. Todos hemos bailado la bamba de alguna forma. Se ha convertido como en una especie de ícono, ¿no? No solamente de la época, sino que prevalece. ¿Por qué prevalece? O sea, ¿qué tuvo y qué fue tan importante, Jimmy, para que se arraigara tanto en la cultura? Richie Valens. Bueno, pues yo quiero, digamos, relacionado con lo que estaba mencionando Milton y con lo que estaba comentando Gloria Marta, pues un detalle que no podemos pasar por alto y es precisamente pues, lo relacionado con el director, ¿no? Recordemos que el director es Luis Valdés, que si pues analizamos el nombre y su apellido, pues automáticamente nos lleva pues a la herencia latina. Recordemos que el director es norteamericano, pero es de padres mexicanos y que pues él ha tenido, digamos, como una consigna y es precisamente pues el ser muy orgulloso de su cultura mexicana. Mirando un poco como pues información acerca de Luis Valdés, pues él no solamente es director, sino también es actor, incluso pues fue actor de voz para una película que prácticamente pues inmortalizó a México que se llama Coco. Precisamente pues él actuó para esta película animada, prestó su voz. Entonces estamos hablando de un director de cine norteamericano con las influencias mexicanas, precisamente de padres mexicanos que cumplieron pues el sueño de muchos latinos de llegar a Estados Unidos y precisamente pues triunfar. Y ahí pues digamos el compromiso, porque es la única película que realmente se centra pues en la vida de este emblemático personaje. Recordemos que estamos hablando de un menor de edad, estamos hablando de un adolescente que la tenía súper clara, que precisamente su sueño siempre era pues la música, triunfar, y que como sucedió con Ray Charles, generó un vínculo bastante fuerte con su mamá. Precisamente la mamá se convierte en su manager, se convierte en su representante, se convierte en su asesora de imagen, se convierte en su asesora de vestuario, la persona que incluso le pone los apodos, la persona que le hace los contactos. Entonces estamos hablando pues de una película
de hace 33 años, pues de un año bastante bonito como es 1987, que pues, nos da esta película para generar esas conexiones con nuestras raíces latinoamericanas, y que en realidad pues la lectura que yo hago pues es la lectura de un director que, pese a que no es mexicano, pero que sí tiene origen mexicano, pues le hace el gran homenaje pues a este artista que pues logró pues hacer algo que en su momento fue totalmente impensable, que fue cantando en inglés, hacer una canción en español y casi que sobreponerse pues a las dificultades desde su productor, incluso desde todo tipo de miradas, porque recordemos que La Bamba pues es una canción más folclórica, y Richie Valens pues estaba relacionado y asociado con el rock and roll, ¿no? Recordemos que pues en la escena de la película, cuando él está pues en una casa de lenocinio, pues en una casa donde hay prostitutas, que el hermano pues lo lleva casi que a la fuerza, él escucha la canción y automáticamente le llega a su mente cómo transformar la canción y pues darle su toque original y darle pues esa armonía y esa musicalidad que es muy característica del rock and roll. Sí, él en esa parte deja de pensar que en cualquier mujer, en todo, sino la música lo atrae. Y es cuando él demuestra su fuertes sentimientos por la música. Y otra parte de la película que me impacta es el comienzo, cuando él sueña, sus sueños recurrentes con el accidente en avión. También es como algo mágico, como si atrajera esa situación que es relacionado con el avión. Entonces él tiene un miedo que lo que causa es como que atrae esa situación, y mira, fue en un accidente de avión, aunque la culpa se dice que del piloto, que era un inexperto, pero mira cómo pasó eso tan extrañamente relacionado con esos sueños recurrentes o pesadillas. Y digamos también el peso del destino, ¿no? Sí. Yo pienso que Rosabel y Gloria Marta tocan unos puntos súper interesantes al respecto, y es ver cómo en una película que es producida en Estados Unidos en 1987 está tan presente el realismo mágico latinoamericano, porque podemos ver que esta presencia del chamán como ese sujeto que marca, ¿cierto? El objeto que carga en el cuello, Richie Valens, o el personaje dentro de la historia, la carga simbólica, emocional, estos rituales de pasar de niño a hombre a través de el compartir con su hermano un viaje, del tatuaje, todos que es como esa transición, y eso chamánico, eso espiritual, eso necesario dentro de nuestras culturas para hacer una transición. Entonces nos damos cuenta que la pieza genera múltiples lecturas y múltiples posibilidades, y que es un documento de estudio. Es un documento de estudio dentro de la cultura latina en Estados Unidos de la década de los 50, ¿no? Eso me parece tan interesante. Yo vi un mensaje que ha mandado. Pero también es como se siente más la cultura cuando llega y está inmersa en otro país que uno en el mismo país, ¿no? Entonces, cómo se refuerzan toda esa cantidad de cosas, hasta los colores, los olores, la comida, la misma música, se convierte en algo fundamental y se convierte en el eje y en la vida de todos los personajes de la película. También hay muchas críticas, ¿no? Hay muchas críticas hacia la película que ahí dicen que tratan la vida de personajes de una manera superficial. Bueno, yo quiero volver a la mención del director. Recordemos que el director no solamente la dirigió, sino también fue la persona que la escribió. Entonces, pues, ¿quién mejor que una persona que ha tenido contacto con la cultura mexicana para darle precisamente pues esa presencia y darle esa importancia pues a este filme? Relacionado con lo que mencionaba Gloria Marta, recordemos que precisamente pues la fecha
en la que sea pues este terrible accidente, pues es el martes 3 de febrero de 1959, que fue considerado precisamente pues en Estados Unidos como el día que murió la música, ¿no? Porque murieron tres grandes artistas. Recordemos que no solamente muere Richie Valens, sino también muere David Popper y muere también Buddy Holly, ¿no? Entonces, digamos que los tres grandes íconos de la música, de la cultura latinoamericana y que también con esa cercanía pues a la cultura mexicana mueren en un mismo día, ¿no? Son 4 muertos, los 3 músicos junto con el piloto, ¿no? Y es considerado, Sí, pues se volvió en una fecha emblemática que es precisamente el día que murió la música. O sea, claro. Richie Valens, el equivalente con la música. Hay algo muy interesante ahí que está contando Jimmy, y es que digamos que estos personajes también terminan inmortalizados gracias a otro grande de la música y terminan haciendo homenaje a ellos en una canción que ha sido revisada década tras década. Inclusive Madonna tiene una versión de la canción que es American Pie. Uh-huh. Entonces, y es una de esas canciones que casi que es un poema y casi describe también momentos históricos fundamentales desde la década de los 50 casi hasta los 80. Entonces, nos damos cuenta que como un hecho histórico, una situación contundente como la muerte de estos 3 músicos desemboca en las posibilidades creativas de una canción que se convierte en ícono y resume casi 3 décadas en sí misma. Sí, recordemos que la primera canción y las pocas canciones que él hizo fue en inglés. La primera canción fue la de, bueno, ¿cómo se pronuncia? On Let's Go. Sí. Que conquistó mucha gente americana de Estados Unidos. Por eso tenía tanto fan, no solo latinos, sino también en Estados Unidos. Por eso arrasó, porque él conquistó no solo con el inglés, sino también con el español. Y bueno, pensemos también pues agradecemos a todas, perdón Jimmy, agradecemos a todas las personas que están conectadas y están haciéndonos sus comentarios. Voy a leer el comentario de Rafael Saavedra. Profe, dice, es importante fijarse en las condiciones de los mexicanos en estos años que eran trabajadores, recolectores de frutos, sin derechos y explotados. Vivían en Cambuche. Por esos años aparece el líder César Chávez junto con Dolores Huerta. Muy importante estudiar la cultura chicana. México, americanos. Sí, claro, sí, ahí es cuando nace este recorrido, esta historia, porque ellos trabajaban en una finca recolectando frutas y llega el hermano y los anima a irse y se van buscando un nuevo horizonte, una nueva vida. Bueno, yo lo que quería mencionar era lo siguiente. Recordemos que la película arranca pues en el verano pues de 1957. Entonces, pues yo lo que quisiera para todas las personas que nos están viendo en este momento, o sea, en ese momento, para que un latino pues triunfe en Estados Unidos, prácticamente se volvió algo normal. Pero pensemos precisamente en 1957, para que un latino triunfara y consiguiera el éxito, prácticamente era un imposible. O sea, era tener todo en contra, la cuestión del idioma, su aspecto físico, la parte social, todos diferentes elementos culturales que prácticamente pues están muy cercanos pues a lo que representaba Richie Valens, ¿no? Entonces digamos que la grandeza de este artista con esa juventud y también con esa idea pues muy clara de triunfar en una época en la que prácticamente era impensable que un mexicano o una persona precisamente con raíces mexicanas pudiera llegar a cosechar el éxito. Sí, pero él se convirtió como en la esperanza, ¿sí? Sí. En la esperanza en una época donde todos vivían de una manera y de una forma miserable porque se estaban acondicionando a unas nuevas costumbres y a un nuevo país. Sí, ahí es cuando resaltamos que la actitud positiva del protagonista, porque Richie mantuvo la calma,
llegar a un país nuevo, conseguir trabajo, buscar dónde seguir estudiando, buscar una oportunidad para su música, los conflictos familiares. A pesar de todas esas cosas que le rodean, él emerge como una persona fuerte, positiva, que cree en su talento musical y está seguro que va a ser algo que marca, y como fue así, que marcó la historia de esa época y que nos sigue trayendo lo que nos ha dejado, ese legado pequeño pero importantísimo. Yo quisiera pues destacar algo también de la película y algo que ya había tenido la posibilidad de mencionar Gloria Marta, y es lo relacionado con la presencia del destino. Recordemos que la película en sus minutos iniciales pues aparece esa pesadilla recurrente que aparece en varios momentos de filme, y es casi como ese héroe trágico, como ese héroe de la tragedia griega, que ya de una otra manera veía como el destino de una otra manera se iba a cumplir. Y en la parte final, que incluso pues eso está basado pues en un hecho real, cuando juegan a la moneda y prácticamente pues el último puesto pues lo define el azar, ¿no? Finalmente pues Richie Valens se sube a ese avión y pues ya sabemos lo que pasa con él, ¿no? Y lo que mencionaba Milton, ¿no? También esa parte pues de la presencia del chamán, esa presencia de como de otorgarle todo, toda la importancia pues a un objeto, ¿no? Que también es parte de, pues, de nuestras raíces, parte también de esa cultura latinoamericana. Es interesante descubrir que cuando nosotros vemos una película, independientemente del origen, siempre estamos viendo una revisión histórica, también estamos viendo unas libertades que se da el director en una construcción creativa, el guionista, el equipo, inclusive los mismos actores pues, que encarnan estos personajes. Nosotros en Cine Docentes, gracias al Centro Colombo Americano de la ciudad de Bucaramanga, hemos hecho un ejercicio de beneficiar la creación, pero también de beneficiar los procesos históricos, tratando de reconocer a los personajes que han hecho la historia del arte, la historia de la música, la historia del cine, y que han dejado una aportación a las artes. Entonces, es muy interesante, o es interesante ver cómo cada producto audiovisual que se escogió para el proceso de Cine Docentes daba unas derivas, así como la participación de Gloria Marta, que ha sido absolutamente enriquecedora para el proceso. También la presencia de otros artistas que a través de su trabajo han revisado histórica y estéticamente la obra, y han visto la película y le han dejado su firma. Entonces descubrimos que el cine también es una fuente de inspiración plástica, no solamente para las personas que lo ven, sino también para los artistas locales. Entonces, son unos ejercicios artísticos que vale la pena mencionar, y que es importante que sigamos realizando, y es importante que le demos la oportunidad y nos demos la oportunidad que las fuentes de inspiración sean múltiples. Bueno, yo tengo una pregunta para Rosabel, para Milton y para Gloria, porque precisamente pues ustedes manejan todo lo relacionado con los colores. Recordemos que la dirección de fotografía que tiene pues la película apunta precisamente al amarillo, a representar el desierto, a representar el aridez. Me gustaría que pues cada uno desde su experiencia, desde su formación académica como pintores, para que nos hablen un poco de cómo ven precisamente la parte de fotografía en la película. A mí me encanta el color, me hizo sentir como esos tonos como vino tintos, ocres, las camisas así, manga vuelta, la bamba en el baile original se ponen esa pañoleta roja y con esa hacen una especie como de ritual. Eso me pareció encantador. Y otra cosa que me parece también muy, es ese ambiente, como ese olor que yo sentí en la película, que me encantó. O sea, yo tengo esas percepciones cuando veo una película que voy como más allá.
me olía como a casa, como a recuerdo, como a querer ser más, a sobresalir, a no quedarme. También me olió como a esperanza, que tengo como esas sensaciones, aunque les advierto que para mí la película no es del todo de mi agrado, pero yo sentí esas cosas que son esenciales, y sobre todo cuando uno se pone en la tarea de ir más allá con algo que no es de tu total agrado. Entonces, para mí la película en ese sentido me pareció que era una exploración muy interesante. Sí, A mí en cuanto... a mí, ¿aló? A mí el color me evoca también como el calor, el trabajo, el sol, es más, la calidez latina. Ahí nunca vemos las estaciones que hay, solamente a lo último, cuando ya muere, que está haciendo un invierno, un temporal terrible, es en la única parte donde vemos que cambia prácticamente el color de la película, en esa parte, el día del accidente. Sí, para mí, digamos que cuando uno ya empieza a transitar el mundo del arte, de la plástica, uno empieza a descubrir otros elementos de un producto audiovisual, uno se enamora de otras cosas, se enamora del manejo de los planos, se maneja, para mí, por ejemplo, hubo escenas o momentos súper bonitos, y es cuando se estaban recogiendo las naranjas, por ejemplo, esta situación de el color vibrante amarillo de las naranjas en comparación pues con la luz de la situación, ¿no? Entonces, esas cosas sí marcan, son importantes, y generan en nosotros una posibilidad. Otra cosa que me encantó dentro de la película, en cuanto pues al manejo del color, es que de pronto, de vez en cuando, se manejaba un acento tonal por ahí, de vez en cuando aparecía un azul, pero era un azul que nunca iba a pelear con los amarillos de la luz californiana. Entonces, yo pienso que se notaba que el director y el director de fotografía pues eran no solo latinoamericanos, sino que pues conocían la geografía del sitio donde estaban grabando. Entonces nos damos cuenta que todos esos factores y esos pequeños detalles inciden en la creación, y así como inciden en el producto audiovisual, inciden en los artistas. Bueno, yo quisiera también destacar algo que considero también importante de la película, que es una película que se construye prácticamente con 3 personajes, que voy a nombrar los nombres, o voy a mencionar más bien los nombres de los actores. Recordemos que pues esta película es la que pues lleva a la fama pues a un actor que es un actor que no aparece mucho en películas, que se llama Louis Diamond Phillips, que es precisamente quien encarna pues a este gran artista. Aparece también su hermano pues en el filme, que lo interpreta el actor Esaí Morales. Recordemos que pues es el hermano, es prácticamente la contraparte, su opuesto, el antagonista en el filme, y finalmente pues la actuación de una maravillosa artista como es Rosana de Soto, que hace un papel súper importante. Y yo creo que por lo menos la escena final, que es una escena bastante fuerte, cuando ella se entera que precisamente su hijo pues ha fallecido, y aparece pues ella en un campo abierto, ya prácticamente pues acostumbrada pues a la presencia de su hijo, el hijo que finalmente le compró la casa, que finalmente cumplió pues con ese sueño americano. Y ahí también como la invitación para los nuevos realizadores audiovisuales, cómo precisamente se puede construir una gran historia con pocos personajes. Sí, vemos también, ahora que hablas del hermano, que el hermano es también antagonista y protagonista, para mí también, porque aunque no tuvo una pelea definitiva con Richie, el protagonista, él marcó muchas cosas de la vida también, y él sufrió, el protagonista, muchas decepciones por parte del hermano.
cuando llega y le quita a su primera novia también. Esa fue como la primera se siente defraudado de ver que llegó y de una vez la conquistó a la chica y se la llevó, y después terrible, le dio una vida que ya, como muchas familias latinas, saliendo, buscando recursos, viviendo cosas que no quieren, y eso marca mucho. Hay algo interesante, y es que, por ejemplo, estas conexiones con otras películas latinoamericanas, pensaba por ejemplo, cómo el progreso o el bienestar está marcado en este momento a través de los electrodomésticos, ¿no? Y entonces a mí me parece súper interesante la metáfora de la máquina de lavar, y pienso en un director colombiano con la metáfora de la nevera, llegando a la comuna, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que esta película es de los años 50, o inspirada en los años 50, pero que ese sueño latinoamericano también es un sueño de un espacio geográfico más cercano para nosotros, como puede ser una comuna de Medellín. Entonces, cómo el llevar el objeto que permite o facilita la vida a la casa de la mamá es un éxito, es un triunfo social, es un triunfo político, es un triunfo, es una capacidad de lograr insertarse en el sistema. Entonces, a mí eso me pareció muy interesante, la metáfora que utilizan a través de la lavadora, y cómo pues también es utilizada por otros cineastas, otros directores y otros escritores, también en la década de los 90 y casi que en el 2000 en Colombia. Milton, ahorita que estabas hablando me acordé de un gran dramaturgo norteamericano que los invito precisamente a leer, que es Arthur Miller. Él tiene una obra maravillosa que es La muerte de un viajante. Recordemos que es ese viajante que sueña con comprar los electrodomésticos, y que en esa familia muy norteamericana el éxito familiar se mide por la marca de los electrodomésticos, que es una manera como, digamos, esa mirada capitalista bastante violenta, pero que también da como un estatus, ¿no? O sea, si tengo los electrodomésticos de marca, prácticamente ya me diferencia un poco de ciertos sectores sociales. Y en medio de la pobreza, ¿no? O sea, todos están viviendo en esas circunstancias, pero el estatus sube cuando el electrodoméstico, el elemento se inserta en el plan familiar, ¿no? Aquí Rafael, y para no dejar pasar este comentario, dice Rafael Saavedra que dentro de la simbología del color, el amarillo se relaciona con el éxito, el optimismo. Refleja, por otro lado, el verano en el oeste americano, diferente al este. Bueno, yo quiero recordar una parte, digamos, como volviendo al asunto del afiche y la guitarra. Hay una parte de la película que yo transcribí que le preguntan, ¿siempre andas con una guitarra, Richie? Y él le responde, es mi futuro. O sea, la idea precisamente de cómo un instrumento musical se convierte en la manera de augurar un futuro, de augurar toda una carrera. Están sembradas todas sus esperanzas en un instrumento musical, y cómo precisamente logra su cometido, ¿no? Yo vuelvo como a ese punto porque digamos que ese es el gran logro de la película, mostrar cómo en la década de los 50, pues un artista latinoamericano con sus raíces mexicanas logra alcanzar la fama con tan solo 16 años. Sí, ahí me parece muy interesante, y alimenta un poco esta es una lectura totalmente personal, y por ahí he empezado como unos procesos de pesquisa e investigación, de descubrir cómo a la cultura norteamericana, al pop norteamericano, le encanta sacrificar vírgenes y le encanta sacrificar artistas jóvenes, y cómo estos personajes siempre se convierten en hitos, se convierten en iconos de su cultura. Entonces, y pues Ritchie Valens es el botón de la muestra de que ellos están totalmente obsesionados por esa muerte
joven, por este sacrificio del artista, el sacrificio de la estrella, el sacrificio del personaje joven, les encanta cuando sucede. Y inmediatamente casi que se convierte en un pase para el estrellato de la memoria colectiva popular, que el personaje, el artista muera preferiblemente antes de los 27. No, y Milton, y digamos que hace parte de ese club, ¿no? Y lo otro que, digamos, relacionado con lo que están mencionando es algo tan sencillo como el nombre. Recordemos que él lo anuncian como Ricky Ricardo Valenzuela y que el productor, para darle como ese tono americano, que fue lo que se convirtió como en el talón de Aquiles también con su hermano, fue cuando aparece la T, porque nosotros en la cultura americana, en la cultura latinoamericana hablamos de Richie, ¿no? Para referirnos a, digamos de manera cariñosa, pues a alguien que se llama Ricardo, pero acá aparece la T, entonces ya es Richie, esa T intermedia que, de la palabra que a la cual nosotros no estamos acostumbrados. Para nosotros es más fácil decir Richie que decir Richie, o sea, esa T de una otra manera es como el sello de esa cultura americana que de una otra manera se impone pues en el artista de raíces mexicanas. Exacto. Y que logra superar. Perdón, Jimmy. Exacto, iba a decir que porque se rinde más culto a esos extranjerismos, a lo que suena raro, diferente, entonces eso es lo que vende. Y también respecto a lo que nombrabas antes, me acordé la parte que no fue fácil para ellos, para Richie salir adelante. Recuerda que la primera orquesta en que él participa, los Silhouettes, su director... De Silhouettes, sí, de Silhouettes. Es Silhouettes. Su director muestra cómo es la envidia al ver que él lo supera a él en la música, y él siendo el director y sus compañeros de orquesta lo dejan y prefieren estar con Richie, que después él se ve como obligado a dejarlos para poder grabar el disco, porque el director le dice, o tiene que dejarnos, o es ellos o es usted. Entonces él contesta, lo hago por mi familia. O sea, él tiene unos conceptos de familia, de amor, muy, muy arraigados, muy grandes. Bueno, y digamos que a diferencia de pronto de lo que señalaba Rosabel, para mí la película me marca bastante porque digamos que, por lo menos en mi caso particular, a los 17 años, pues yo no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida. De hecho, todavía no lo tengo como muy claro, pero digamos el protagonista hay una parte en la que dice textualmente, voy a ser una estrella y las estrellas no se caen del cielo. O sea, una persona, un adolescente que está entre los 16 y los 17 años, que ya deseaba y que soñaba con ser una estrella y que lo logra, ¿no? O sea, miremos ahora tantos adolescentes que están en los 15, 16, 17 años, de pronto pegados a un celular, de pronto chateando, perdiendo el tiempo en algún videojuego, y por lo menos en el caso de él, tan dedicado, tan disciplinado, tan respetuoso con su mamá, tan respetuoso con las mujeres, porque era un ser totalmente enamorado, pero enamorado del amor. O sea, tenía el ideal del amor, de incluso la manera como trataba pues a esa mujer con la que empieza a salir, totalmente caballeroso, súper atento, o sea, un personaje con una nobleza, con unas características que lo hacen brillar, ¿no? O sea, una estrella no solamente en el ámbito musical, sino también como ser humano, ¿no? Y creo que pues eso hace parte también de lo que señalaba Milton, de una otra manera, de esos ídolos que se convierten casi como para nosotros en la cultura de pronto latinoamericana, en esa cuestión de la santería, ¿no? Casi como esas figuras inmaculadas. Jimmy, después de ver la película, me quedé pensando a dónde hubiera llegado semejante artista si no se hubiera muerto de esa forma tan temprana y tan repentina. Y sobre todo con esa personalidad, porque tiene una personalidad totalmente desafiante, una personalidad que no se amilanaba ante las dificultades, que siempre soñaba, que no dejaba de soñar,
con una muy buena relación con la mamá, con una muy buena relación con su familia, que siempre pues apoyaba, que creía firmemente en el amor, que creía firmemente en el arte, un ser totalmente pacífico, seguramente hubiera hecho pues una carrera maravillosa, ¿no? Y estamos hablando de un artista que prácticamente en menos de 2 años logra pues convertirse en todo un ídolo, en todo un ícono. Exactamente. Muy bien escogida esa película. Claro, y ahí aparece, pues recordemos el primer éxito del que se llama Come On, Let's Go, ¿no? Y el otro tema que se convierte en una escena pues icónica del filme, que es la canción que le dedica pues a su novia, Donna, que es esa canción romántica, que él la está cantando pues en un teléfono público, y es el momento en el que aparece el hermano prácticamente para fastidiarlo un poco, porque se burla un poco de esa mirada romántica, de esa mirada totalmente enamoradiza pues, del amor, y de esa manera también muy noble de representarlo y de vivir la vida. Exacto, y si él no viaja a Estados Unidos, él no encuentra esa gran oportunidad que estaba buscando, porque él vivía en una finca, trabajando en una finca, recolectando frutos. Entonces, a él le cambió la vida ese viaje, ir a Estados Unidos. Y volviendo pues digamos al tema de la película, que es La Bamba, que es el que le da título, recordemos la escena que aparece entre el productor musical y Richie Valens cuando le pregunta el absurdo, ¿no? Rock and roll en español, pues estamos hablando de 1957, que prácticamente para ahora que estamos en el 2020, pues digamos que es bastante común. El rock and roll o el rock se canta en español. Tenemos referencia de Soda Stereo, de Nanitos Verdes, de los Hombres G, de los Héroes del Silencio, pero estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, donde alguien pues bastante osado decide precisamente cantar y hacer rock en español, que eso sería pues casi que la mirada de un visionario de la música. Sí, hay que hablar algo interesante, y es que la banda sonora, o una de las personas que participa en la banda sonora de la película, es Carlos Santana. Entonces hay una participación súper interesante, y es que uno se da cuenta o descubre estos procesos creativos normalmente están vinculados a muchas personas que van a ser y están construyendo la cultura latina de la década y de las próximas décadas. Entonces es muy fácil descubrir que muchos de los actores, muchos de los participantes, inclusive un personaje tan importante para la música como Carlos Santana, estaba interesado en participar o vincularse a la película, porque Milton, son registros. Y no solamente Santana, sino también los Lobos. Recordemos también la presencia de los Lobos, que interpretan pues la música. Por eso de esta se película. Convierte en el éxito total cuando ellos interpretan esa melodía. Bueno, y hay otro tema que también hay pues en la película es recurrente, que es el tema del viaje, ¿no? Yo iba a hablar también, era de otra partecita que tampoco hemos hablado, de la relación con la novia. Una chica, él se enamora, el conflicto que hay por parte de los papás de la chica, que no le permiten porque pues no llena los requisitos para ellos y le prohíben la amistad, ese noviazgo, pero ellos logran como superar eso y él le promete que se van a casar. Y básicamente los conflictos se originan por su origen mexicano, porque precisamente luce como latino y pues su novia pues es muy americana. Entonces ahí aparece también digamos que esa problemática social, esa problemática también cultural del americano enfrentado pues con la persona latina, ¿no? Digamos que se genera esa ruptura, un tema que todavía pues sigue siendo polémica pues en Estados Unidos y pues en muchas partes del mundo. Exacto. Esa diferencia social, esa diferencia clasista que existe. Y ella lo lleva en el carro que el papá le regaló a ella, y él le dice, algún día tendré uno como ese, y él después la lleva a ella en su propio carro.
Y recordemos también que Ya hay una vimos que lectura Gloria bastante Marta se interesante. vio la película y se la conoce de pe a pa. Yo creo que voy a tener que sentarme con Gloria Marta para poderle encontrar un poco más de sentido, porque yo, de verdad, o sea, de verdad, yo soy de películas y me encanta ver de todo, pero no sé específicamente qué me pasó con esta película. Bueno, Me yo quería encanta, como me hacer mención encanta. de un aspecto que señalaba Gloria Marta frente a lo del carro, porque hay dos momentos importantes, no sé si de pronto ustedes lo descubrieron, y es precisamente cuando en el primer momento la novia de Richie Valens lo lleva en el carro, pues ella es la que tiene el dinero, es la que tiene pues el posicionamiento social, y cuando pasa el tiempo aparece Richie Valens llevándola a ella en el carro, y se nota que ya la familia de ella pues ha tenido dificultades económicas. O sea, ha habido Sí, como la dificultad económica social pues en la cultura norteamericana. claro, ahí ya hay un giro. Ya él Sí. no es el campesino que viene de otro país subdesarrollado, sino ya el famoso es el que todos aplauden, el que sale en la televisión, el famoso, el que bailan y cantan su música, ya va cambiando. Bueno, Así entonces, es. Jimmy, más o menos para la gente que nos acompaña y para las personas que van a ver este video que queda como registro de este proceso que hemos venido realizando gracias al Centro Colombo Americano, 3 o 4 razones por las cuales ver La Bamba y tratar de entenderla o alinearla con otros tipos de arte, con la música, con la historia, con ser chicano, con ser latinoamericano. ¿Por qué debemos ver La Bamba? Bueno, yo le voy a dar una razón. Hay que ver La Bamba sencillamente para ver los orígenes del rock and roll, cómo el rock and roll se empieza a fusionar con la música latina. Creo que ese es el gran aporte de la película. Para todas aquellas personas que le interesan los temas culturales, para todas aquellas personas que están apasionadas por el tema de la música, la película permite ver cómo se fusiona la música norteamericana con la música latina, y crea pues un éxito que seguramente nunca va a pasar de moda, como es La Bamba, que todavía se sigue cantando y se sigue bailando. Sí, exacto. La música, lo que nos dejó con este es un legado hermoso que a pesar de todos los años se conserva. Bueno, yo quiero agradecer al Centro Colombo Americano de la ciudad de Bucaramanga por abrirnos la puerta, por durante todo este tiempo permitir que dos entes, Magazine Arte y Cultura, generara estos rizomas de ver una película, de comentarla, de construir un texto, de invitar a un artista plástico visual de la ciudad para que hiciera un afiche, para que hiciera una revisión histórica plástica de la película y la transformara en otro tipo de posibilidad estética. Esto para nosotros es un sueño hecho realidad, es maravilloso, y queremos agradecer a Rosabel por habernos acompañado en el proceso, por ayudarnos a trabajar, a hacer el nexo con los artistas, a seleccionar estos artistas maravillosos, porque creo que todos los afiches han sido unos ejercicios plásticos fenomenales. Entonces, estamos totalmente satisfechos, agradecidos con el Centro Colombo por permitirnos esta oportunidad de el último viernes del mes charlar sobre una película. Esta es una charla de amigos en la cual después de haber visto una película 1, 2, 3 veces, tenemos la oportunidad de conversarla, de charlarla, de dialogarla y de decir qué nos gustó, qué fue interesante y qué posibilidades encontramos en ella. Entonces, gracias de corazón al Centro Colombo por abrirnos su espacio, por permitirnos explorar, jugar y entender el cine y las múltiples posibilidades que se pueden generar. Yo Bueno, Milton, yo le también, tengo una pregunta. Milton, ¿esto qué vamos a hacer con los afiches? Ah, sí. Bueno, nosotros tenemos yo un les puedo sueño. decir que Sí, te escuchamos.
A futuro hagamos una exposición. Claro, Eso es lo que sería queremos. maravilloso porque soñamos con que con los afiches de los artistas que han revisado las películas, vamos a hacer una exposición donde se puedan mostrar estas derivaciones plásticas, estas nuevas imágenes de la película, estos testimonios, porque ha sido maravilloso. Entonces, gracias al Centro Colombo, y bueno, ya hay un nuevo proyecto, el de realizar una exposición con los afiches que se han realizado. Qué Bueno, bien. a futuro vamos a hacer no solamente la exposición, sino ahorita tenemos un receso que ustedes ya saben cuál es la razón, pero esto lo continuaremos porque ha sido un cineforo muy importante, muy interesante, que ya a nivel de ciudad tiene un nombre. Entonces, yo también a nombre del Centro Colombo Americano quiero agradecerles a ustedes por este trabajo realizado durante todo este tiempo y esperamos poderlo retomar a futuro. Entre otras, ¿cuántos afiches tenemos? Y ya tenemos más de 10 Tenemos afiches. 10 y como 15. Sí, y recordemos que también vienen las reseñas y los videos que hemos hecho también. Que Las con los que reseñas en hemos inglés, contado con el las apoyo de reseñas en Colombo. inglés que han gustado mucho también. Gracias, Y Jimmy, tenemos por también los esa videos. reseña. Bueno, yo también videos de quiero parte del agradecer. departamento. Perdón, también quiero agradecerles la invitación como artista. También no solo por hoy, siempre he seguido este programa de todos los meses y los otros que tienen. Y agradezco a Lenita, al Colombo Americano, a ti, Jimmy Milton, como docentes magazine, y a mi querida Rosabel. Gracias. Bueno, este ha sido un espacio especialmente para hablar de cine. Espero que nos sigan, dejen sus comentarios ahí. Estamos en @ColomboBNC para que entren, vean la repetición, nos dejen sus comentarios y hagan que esto de verdad, esto se convierta en algo así como, pues, para que puedan ver la película, para que los que no la han visto la vean y para los que no la han visto, entonces se entusiasmen y vean la película. Bueno, muchísimas gracias y eso. Y que bailen, ¿sí? Porque la bamba se baila en pareja. ¿Listo? Para bailar la bamba. Bueno, muchas gracias. Buena tarde. Chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bye.